Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes tapiñan sus fechorías. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Hilando Fino, nuevamente en este espíritu navideño y buscando formas de alimentarnos espiritualmente para este año 2023 que se nos viene muy duro. Contamos nuevamente con la presencia de este querido amigo Fernando Yepes, con quien vamos a conversar de la evolución tan acelerada de la política exterior del Ecuador, una evolución muy detrimental, muy negativa respecto a lo que son los intereses estratégicos de nuestra patria. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Fernando, y desde aquí un abrazo con los mejores deseos. Mil gracias, Pedro, por tu gentil invitación. Un abrazo con los mejores deseos para este año nuevo, que como tú bien señalas, será difícil. Será difícil para el Ecuador, para la región, para el mundo, pero hay que mirarlo con optimismo y sobre todo con el deseo de trabajar en la forma más amplia posible. Oye, de la última vez que nos vimos, son algunos meses ya, que veíamos ya un deterioro de la política exterior ecuatoriana, una ruptura con lo que había sido la tradición de décadas, por no hablar de siglos, de la posición de largo plazo del país en el escenario internacional. Hemos visto un proceso de profundización de este vasallaje del país a los intereses angloamericanos. Cuéntanos
¿Cómo ves tú esta evolución tan rápida, tan destructiva que se ha venido dando en los últimos meses y años? Bueno, realmente el alineamiento con los Estados Unidos, este tutelaje tan servil de nuestra política internacional, empezó con el gobierno de Moreno. Antes, como tú bien señalas, no solamente en la década de la Revolución Ciudadana, sino en años, en décadas anteriores, el Ecuador tuvo una posición pues soberana en la que su objetivo principal era defender los intereses nacionales, profundizar una relación con Estados Unidos que la necesitamos vigorosa, fortalecida, pero siempre en el marco del derecho y del respeto mutuo. De ninguna manera tener buenas relaciones con Estados Unidos es sinónimo de hacer lo que ellos nos digan, de seguir sus políticas, de seguir sus dictados. Nuestros intereses no son los mismos de ellos por las diferencias naturales que existen entre dos países de dimensiones tan diferentes. Uno, una superpotencia mundial, el poder hegemónico más poderoso en el mundo, y el Ecuador es un pequeño país en desarrollo. Entonces hay matices reales, condiciones reales, no matices, que marcan una diferencia pues muy clara entre los intereses de uno y otro. Y sobre todo en el caso ya, digamos, de la diplomacia ecuatoriana, actores y autores conservadores, gente cercana a la Iglesia Católica, actores y autores liberales, gente cercana inclusive a la masonería internacional, al pensamiento radical, autores que serían del proto-socialismo, como el propio José Peralta, intelectuales vinculadas a estas ideas en el amplio espectro del socialismo y de los movimientos de liberación nacional, inclusive, ¿no es cierto?, han coincidido en la necesidad de fundar una política estratégica del país basada en principios, en las causas más altas, en los desarrollos más importantes, más de vanguardia del derecho internacional, el tema de la paz, el tema de la coexistencia pacífica, el tema de la autonomía y de la no intervención de los pueblos, con principios que se habían forjado inclusive en los estados feudales, ¿no? Como el tema, por ejemplo, del derecho al asilo, ¿no? Del santuario, del refugio. Todos estos elementos han sido echados por tierra en los últimos años, con unos costos terribles para la reputación de largo plazo del país. Cuéntanos un poquito, empecemos por ahí, luego entramos a cosas mucho más gruesas para ir ubicando cómo esto nos va cerrando puertas, ¿no es cierto? Van adquiriendo ciertos niveles de irreversibilidad que va a ser muy costoso de irlo reparando. Cuéntanos un poquito qué se ha dado, por ejemplo, en el caso de Assange, y luego con lo último que ha pasado, la negación del derecho de asilo en la República Argentina de María de los Ángeles Duarte. Este caso es un caso emblemático, como en los gobiernos de Moreno y Lazo han tergiversado, distorsionado y realmente hecho tabla rasa de un derecho fundamental como es el derecho de asilo, un principio esencial del derecho internacional, del derecho de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario. El Ecuador, como tú bien señalas, ha tenido una larga tradición jurídica que ha promovido siempre un compromiso con los derechos humanos. Diplomáticos ecuatorianos de distintas tiendas políticas, de distinta formación, como tú muy bien señalaste, fueron actores y protagonistas fundamentales de la construcción de todo el derecho internacional americano, porque el asilo diplomático es esencialmente una institución del derecho internacional americano, que el Ecuador la ha defendido, la ha promovido y, como te digo, ha sido un protagonista de la adopción de las convenciones que regulan la materia. La entrega de Julian Assange en el gobierno de Moreno simplemente es uno de los actos más ignominiosos y vergonzosos de nuestra historia diplomática. Nunca había ocurrido algo parecido. No solamente que es contraria a la Constitución la entrega de Assange, a las normas de las convenciones que regulan la materia, sino que es contraria a nuestra larga tradición jurídica. ¿Cómo queda el Ecuador entregando a la persona que es perseguida justamente a quienes le persiguen? Y cuando hay peligro de pena de muerte, que además es una cuestión pero crucial, un ingrediente muchísimo más grave en lo que está sucediendo con Assange. Y sobre todo, con una dimensión muy distinta
de otros casos de asilo. Julian Assange no es un político local, no es un político local perseguido en Colombia, en Perú. Tiene una gravitación diferente y su labor de denuncia de crímenes de lesa humanidad ha sido totalmente distorsionada por los grandes medios. Hoy aparece como criminalizado, como reo de la justicia, quien denunció a los criminales, mientras los criminales se convierten en quienes juzgan a quien puso en evidencia las barbaridades cometidas en la guerra contra el terrorismo, entre otras Y barbaridades. que además se convirtió en un elemento además de la política interna, porque actores cercanos a Assange, pero que vivían en el Ecuador, como Olavini, también fueron sujetos de persecución y todavía es un caso que no termina de resolverse sin que se presenten pruebas y además violando toda la normativa jurídica interna del país, ¿no? Eso mismo es una monstruosidad lo que ha ocurrido, Pedro. Lastimosamente, en los medios del Ecuador no se conoce ni se dice nada, apenas un poco en las redes sociales cada vez que hay una audiencia fallida del caso Olavini, pero lo ocurrido con él es un atropello ignominioso, es una barbaridad, es una violación de todos los derechos humanos en todo sentido, debido proceso, todo lo que tú puedas imaginar está encuadrada en esta persecución tan brutal. Y esto muestra claramente, ¿no es cierto?, el proceso de destrucción institucional, de destrucción del respeto a las leyes, a la normativa, que no es solamente la cuestión específica de la política interna, ¿no? Es una cuestión en la que se correlaciona claramente la política internacional con el deterioro de la institucionalidad interna del país, ¿no? Absolutamente, va de la mano. La política exterior siempre es un reflejo de la política interna. Si la política interna es arbitraria, carente de principios, tutelada en todo sentido por intereses, pues totalmente ajenos al deber ser del bien común, todo eso se refleja en las actitudes externas, carentes de principios, carentes de orientación y siempre bajo la guía de un tercero. En el caso de María de los Ángeles Duarte se ve la correspondencia, pero en el sentido inverso, ¿no? Como la política interna de persecución, de lawfare, de ataques sistemáticos a cualquier oposición o la oposición más relevante, termina involucrando principios internacionales. Desde luego, pero en el caso de María de los Ángeles Duarte, cabe anotar que es un caso totalmente regulado por la Convención de Caracas de 1954, que no es así el caso de Julian Assange, porque el Reino Unido no es parte de esa convención. Ahí había que aplicar otros instrumentos internacionales, desde luego. Pero en el caso de María de los Ángeles Duarte, es clarísimo. La Argentina, el país asilante, estudia el caso, califica que hay persecución y concede el asilo. La obligación del Estado receptor, en este caso en Ecuador, es de la de conceder el salvoconducto. Los artículos correspondientes de la Convención de Caracas son clarísimos. Aquí, sin embargo, se publican comunicados con la típica viveza criolla. Se mutila el artículo 3 de la Convención, se transcribe aquella parte que dice que no serán sujetos de asilo aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos comunes. Hasta ahí citan. Y no citan lo siguiente, que dice, salvo que sean considerados casos de persecución política por el Estado que va a dar el asilo. Claro, y aquí es muy importante este tema, ¿no? ¿Quién es el que tiene que calificar la cosa? Porque si es que es el Estado que está persiguiendo, ¿no es cierto? Puede o no ser el caso de que sea un delito común, pero puede o no ser justamente el caso de la persecución. Quien tendría la posibilidad de ver a la distancia, y ahí está el principio del asilo, ¿no es cierto? Es un actor externo que preservaría un valor superior que son los derechos humanos. En el caso de Julian Assange, acordémonos, ¿no es cierto?, que todo el problema empezaba formalmente por un caso de violación a una compañera sexual, a una compañera sentimental de Assange, que entraba, no vamos a entrar aquí en los detalles del condón y estas cositas que son así absolutamente montadas, y que lastimosamente fueron respaldados por importantes redes feministas en contra de Assange. Después se vio claramente que era una payasada,
solamente montada como pretexto para poder poner las garras a Assange, ya que el verdadero objetivo, digamos, era el entregarle a los Estados Unidos como un elemento de escarmiento por haber filtrado información oficial de los Estados Unidos respecto a los crímenes de guerra, respecto a la violación sistemática de los derechos humanos. Yo creo que es muy importante acordarnos de este pequeño detalle. El caso en Suecia, por el cual Assange tuvo que asilarse en la embajada del Ecuador en Londres, era un caso de violación que ya se cayó, porque era clarísima la farsa, era clarísima la payasada. Sí, justamente lo que dices. Acordémonos solamente porque es muy importante ubicarnos, ¿no es cierto?, que es en los países, ¿no es cierto?, wahabistas del Golfo Pérsico, lo que a cualquier opositor inmediatamente le acusan de violador, ¿no? Con lo cual no solamente tienen el chance de matarlo físicamente, decapitarlo o ahorcarlo, no sé cuáles sean los mecanismos, sino también matarlo moralmente, ¿no? El que no haya gente que esté dispuesta a sostener. Lo mismo pasa en la dictadura de la monarquía marroquí, ¿no? El que muchos de los opositores fueron represados sobre la base de una acusación de violación. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta ese referente, ¿no es cierto?, para ubicarnos con perspectiva respecto a algo que aquí está absolutamente asumido, el tema de la corrupción. Mira, Pedro, voy a hacer una reflexión muy puntual sobre el tema de Suecia y el caso Assange, y luego volvemos al caso de la exministra Duarte. Definitivamente, los casos, las investigaciones judiciales sobre Julian Assange en Suecia eran sobre delitos sexuales, ¿no es cierto? Y eso era un montaje dentro de la persecución para castigar a Julian Assange, según los Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Qué hizo el Ecuador? El Ecuador trazó claramente una línea divisoria al conceder el asilo, ¿no es cierto? El tema de la investigación por los delitos sexuales debía continuar hasta que se determine qué había ocurrido, porque no se podía hacer caso omiso de las denuncias de las víctimas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo el Ecuador desde el primer día? Desde el primer día, ¿no es cierto?, dijo que se continúe el proceso en Suecia y que se tomen las declaraciones judiciales de la Fiscalía Sueca a Assange en nuestra embajada. Y dimos todas las facilidades, pero nos demoramos 3 años. Se demoraron los suecos y los británicos 3 años en aceptar la propuesta del Ecuador. Yo manejé directamente ese caso. Fue necesaria la negociación de un acuerdo bilateral entre Suecia y el Ecuador, un acuerdo de cooperación judicial para que pueda cumplirse las diligencias, se pueda tomar la declaración a Julian Assange en la embajada en Londres. Luego de eso, se caen los casos. No hay fundamento para mantener la acusación y queda en evidencia que esto era parte de la persecución judicial, ¿no es cierto? Eso queda muy claro, pero el Ecuador en ningún momento, ¿no es cierto?, deslegitimó aquellas acusaciones de las víctimas. Tenía que seguirse la investigación. En ese sentido, las organizaciones feministas reclamaban eso. Y esto puntualicé yo muy firmemente en una entrevista hace unos meses, en la que me decían como que el Ecuador había hecho burla de una acusación. En Ecuador no. En Ecuador protege a la mujer, protege a toda víctima de este tema y tiene que haber una investigación hasta el final. La investigación dio la razón a que no hubo tal delito y que no había fundamento para un caso judicial, ¿no es cierto? Pero se cumplió todo y el Ecuador, como te digo, siguió al pie de la letra lo que ofreció desde el primer día, que se cumplan los procedimientos de acuerdo con el derecho internacional en nuestra embajada. Así, y eso lo conversamos con Pablo con mucho detalle. Tenemos un exactamente. Pablo me acompañó a una de las negociaciones en Suecia, ¿no es cierto? Cuando justamente se negoció el acuerdo de asistencia penal internacional entre el Ecuador y Suecia. Y previo a eso, cuando yo volví de Bruselas acá, antes de ser vicecanciller,
se reanudaron las relaciones activas con Suecia, que habían tenido un bajón, a través de una semana entera de consultas políticas, en las que hubo desde luego un segmento con la viceministra de Relaciones de Suecia y su asesor jurídico para tratar exclusivamente el caso de Julian Assange. Es decir, el Ecuador hizo esto en la manera más profesional y sobre todo más acorde con los principios del derecho internacional, cuyo respeto, como bien dijiste tú al inicio de la conversación, es lo que da credibilidad, respeto y fortaleza a la política exterior de los países. A un país pequeño que está al vaivén de las presiones, carece de identidad externa, carece de fortaleza en su gestión internacional. Y eso es lo que lamentablemente ha ocurrido en el Ecuador en los dos últimos gobiernos. Un país veleta es moneda de cambio de cualquier negociación por debajo de la mesa, pues. Y sobre todo eso, y no es considerado un socio confiable, ¿entiendes? O sea, no tiene pues personalidad, no es tomado en serio. Los poderes hegemónicos no respetan al que dice todo sí, respetan al que argumenta, al que defiende intereses, al que busca encuentros de posiciones, no al yes man, no al que dice sí a todo porque dice el jefe, ¿entiendes? Y esto es Oh, tremendo. terrible, terrible. Ahora, lo mismo, ese mismo respeto yo entiendo que está en el marco interamericano que mencionabas de 1954. Exactamente. Aquí no se está planteando, porque lo que quieren plantear, lo que quieren definir es que cualquier derecho de asilo significaría la alcahuetería con respecto a la corrupción. Es absolutamente absurdo. El principio del asilo es proteger al perseguido. ¿Y quién califica la persecución? Obviamente no puede ser el Estado pues, el que está persiguiendo a una persona, es el Estado asilante. En este caso es la Argentina, ha sido Bélgica, ha sido México. Países serios, con instituciones pues sólidas, con equipos jurídicos en sus cancillerías muy versados en estas materias y han tenido todo el tiempo necesario para estudiar con profundidad el caso Sobornos, ¿no es cierto? Y los tres coinciden en que hay elementos de juicio que dan lugar, que fundamentan la calificación de asilo y que hay persecución. Ahora, ¿Crees? esto de aquí nos plantearía una situación similar a lo que se veía en un pasado ya que se vería remoto, ¿no es cierto?, de una institucionalidad latinoamericana muy débil, como fue el asilo que le dio Colombia a Aya de la Torre en su embajada en Lima. Esto significó años de vivir en condiciones parecidas a lo que significó con Assange. ¿Qué es lo que está planteándose ahorita? Cuéntanos del paralelo de lo que estaría definiéndose de aquí en adelante esta falta de consecuencia con los principios por parte de la diplomacia ecuatoriana. Justamente el caso Aya de la Torre es el que da lugar a la Convención de Caracas del 54, en la que ya surge como obligación la concesión del salvoconducto, ¿no es cierto?, que no había en las convenciones anteriores de La Habana y de Montevideo. Por eso el tema entre Colombia y Perú es pues tan complicado. Se asina en la Embajada de Colombia en Lima, Aya de la Torre, y el Perú no daba el salvoconducto, no permitía la salida de Aya de la Torre y debe vivir pues largos años en la residencia del embajador colombiano en Lima. Hoy eso está superado porque existe la obligación clarísima, totalmente estipulada en la Convención de Caracas, que una vez concedido el asilo, corresponde al Estado receptor, en este caso el Ecuador, a otorgar el salvoconducto. Y ¿No es si no cierto? lo hace, ¿en qué queda la cosa? ¿Cómo se No procedería? he visto despachos de prensa internacional en los que ya se ha anunciado cuál es la estrategia que está llevando adelante la Argentina. La Argentina ya ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha pedido medidas cautelares para el caso de Mariano Ángeles Duarte. Ahora, el problema es que a nivel del sistema interamericano tenemos la lastimosa situación en la que la OEA, que en algún momento como que parecía que iba a resurgir un poco al calor de lo que fue el surgimiento de UNASUR, de lo que fue el surgimiento de la CELAC, nuevamente se ha evidenciado como el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos que fue denunciado en los años 60, ¿no? Ha Absolutamente. planteado un papel nefasto y se lo ha visto nuevamente en la tragedia que están viviendo los hermanos peruanos, una repetición de la ignominiosa situación que Almagro llevó a la OEA en el caso de la dictadura de Sí, Áñez en Bolivia. Bolivia.
Claro, todo esto que dices es absolutamente cierto, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿no es cierto? La Comisión Interamericana tiene su espacio de gestión y sobre todo, yo estoy convencido que muchos países están mirando esto con atención y más temprano que tarde habrá pronunciamientos. ¿Por qué? Porque simplemente no puede haber un Estado, parte de la Convención de Caracas, que esté en rebeldía tan marcada como el Ecuador, ¿no es cierto? Eso es tremendamente nocivo para todo el sistema interamericano, porque todos los países miembros tenemos experiencias claras de persecución. Recordemos cómo fue la lucha contra las dictaduras, la lucha por la recuperación de la democracia, no solamente en la etapa final de los 70s y 80s, sino antes, en las dictaduras de los años 50, ¿no es cierto? Pérez Jiménez en Venezuela, en Centroamérica, todo ello da lugar, ¿no es cierto?, a que la institución del asilo tenga pues una gravitación inmensa y se convierte en lo que ha sido y para lo que fue diseñada, en un pilar fundamental de la protección de los derechos humanos del perseguido. Ahora, mira, el problema, además de lo grave que es en sí mismo esta situación, es que el Ecuador lo está haciendo en un momento en que los vientos están soplando para el otro lado. En América Latina, obviamente en condiciones económicas mucho más complejas y que yo creo que van a dar un salto cualitativo todavía por verse si para mejor o para peor, pero nunca como ahora se ha dado tal evidencia de la voluntad, de la vocación de los pueblos por el cambio. Y ahora ya no está restringido a América del Sur, sino que ahora también está México, que ha sido un jugador históricamente tan importante, ¿no? Y que está recuperando lo que fue ese liderazgo latinoamericanista, a pesar de que en el plano económico la economía mexicana está más vinculada que nunca a las cadenas de valor norteamericanos. ¿Cómo ves vos esa situación de ir a contracorriente, de ponerse más papistas que el Papa, además apostándole a un mundo unipolar, cuando se evidencia la situación cada vez más evidente, más objetiva de la multipolaridad? Simplemente para mí el alineamiento tan marcado del gobierno de Lazo con los Estados Unidos, que es un tutelaje servil, pues es una actitud, una política exterior totalmente servil a los intereses americanos, a las visiones de los Estados Unidos, es además irreflexiva, totalmente carente de reflexión desde el punto de vista del interés nacional y del rumbo de nuestra región y de las circunstancias del mundo. Es decir, estamos yendo totalmente contracorriente, lo cual generará un daño muy grande a la gestión externa del Ecuador, a sus relaciones internacionales, a las posibilidades de cooperación, de comercio, de diálogo político con todos los países del mundo, que es lo que requiere el Ecuador. Hoy, en estos momentos de cambio en nuestra región, ¿no es cierto? Con un Brasil que vuelve pues, a tener una presencia grande como con Lula como pues, eje de la corriente progresista, con Petro en Colombia, es decir, con AMLO en México, como muy bien señalaste tú, hoy el espectro se amplía, no solamente a Sudamérica, sino toda la América Latina, ¿no es cierto? Es el momento en que el Ecuador es el país que más se alinea con los Estados Unidos. Quedan solamente Ecuador y Uruguay en esta línea de Y Uruguay, un neoliberal como Lacalle, ¿cuál es el nombre? Pero se me fue ahorita el nombre de Luis Lacalle Pou. Lacalle, sí. Él ha tenido una serie de disidencias respecto a su sumisión a los Estados Unidos por su vinculación con China, ¿no? Exactamente. Pero a pesar de ello, pues busca el TLC con Estados Unidos, lo que sería la ruptura del Mercosur, ¿no? Todo eso es... En términos de haber vendido los principios, que es una especie de una nueva venta de la bandera, se lo hace en un momento en el que el problema lo delicado, la fragilidad del sistema internacional, ¿no es cierto?, le pone al país en una situación en el que prácticamente se queda sin nada para negociar, pues. No. Pero mira, no solamente que damos la espalda a la región, ¿no es cierto? Damos la espalda al mundo en mucho.
no nos olvidemos del conflicto grande que se vive entre Rusia y Ucrania, Rusia, Estados Unidos. Europa viene a ser una suerte de satélite, lo cual es tremendamente doloroso y negativo para la marcha del mundo. Y Mal tenemos, paga el diablo a sus devotos. Yo creo que así es, Europa continental va a quedar muy mal parada de esta muy situación. mal. Y tenemos el tema con China. Al Ecuador, ¿qué le conviene como país en desarrollo? A nuestra región, ¿qué le conviene? Aquello que se promovió en la década de gobiernos progresistas, las mejores relaciones con todos los países del mundo, abrir el espectro de las relaciones internacionales, diversificar nuestra política exterior. Nada es más negativo para un país pequeño que la profundización de la dependencia ya existente por las limitaciones del desarrollo. Si a eso le ponemos cemento armado al tener solamente relaciones con alguien, seguir sus dictados, simplemente nos estamos haciendo un daño inmenso. Nos estamos haciendo una suerte de harakiri en cuanto a poder Ahora, abrir. en este sometimiento servil a la agenda norteamericana, angloamericana, pongámoslo así, el Ecuador está poniendo en jaque una cantidad de cuestiones, ¿no? Porque el 45% de las importaciones de fertilizantes viene precisamente de Rusia, de lo que era la zona ahorita en conflicto, porque otra parte viene de Ucrania. Buena parte de la exportación de flores, de la exportación de camarones, de la exportación de brócolis y de nuevas exportaciones, pues justamente estaban orientados a esos sectores. Y el Ecuador en esta situación del harakiri que tú estás mencionando, no solamente que está lisiando, está mutilando una posibilidad de acceso al mercado, sino que en las repercusiones internas está obligando a que buena parte de los sectores exportadores se sumerjan en la economía ilegal, porque tienen que bypassear las sanciones que formalmente a las que el Ecuador públicamente se somete para seguir vendiendo las flores, para seguir vendiendo el banano, para seguir vendiendo los camarones, para seguir vendiendo los brócolis a través de intermediarios vinculados a la economía ilegal de la propia Europa, ¿no? Vendiendo a otros países, generando transacciones además en cash, ¿no? Sin pasar por los controles internacionales de lavado de dinero, del financiamiento del terrorismo, lo cual coincide con una política interna del propio presidente que tiene, ¿no es cierto?, que ha sido denunciado por los Pandora Papers, que tiene negocios en la banca offshore con Banco Banisi en Panamá, que sabe perfectamente cómo se dan estas operaciones de lavado, de blanqueo de dineros, que sabe perfectamente cómo se dan estas cosas y que una de sus primeras acciones de gobierno, yéndose incluso en contra del Fondo Monetario Internacional, él sabrá por qué, es eliminar la tipificación dentro del derecho penal de la sobre y la subfacturación en las exportaciones y las importaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos está planteando aquí? Nos está planteando un proceso de lumpenización también de nuestras propias empresas. ¿Cómo se da esta cuestión? Verán que estamos hablando de un gobierno que está en manos del Opus Dei, ¿no? O sea, que están favoreciendo al diablo en persona, ¿no es cierto? Al narcotráfico, al lavado de dinero, al blanqueo de dinero, al mismo tiempo que se santiguan. ¿No? Más o menos lo mismo del Opus Dei en la época de Franco, ¿no? ¿A quién favoreció, no? Así es, así es. Entonces, mira, acá Todo esto, lo que tendríamos acá, ¿no es cierto?, es un proceso de sistemático deterioro de un ataque que no acaba. Es decir, se están abriendo las puertas del infierno, porque esto plantea una dinámica interna en actores internos, en actores externos, en nuestros socios comerciales más inmediatos, ya no a nivel de los grandes países, sino de las cadenas de valor específicas, ¿no es cierto?, que van a ir introduciendo, ¿no es cierto?, la ilegalidad en todas las transacciones. claro, no solamente eso, sino que va a ser una práctica cotidiana para poder operar, lo cual es tremendamente negativo. Pero más allá de este tema tan puntual, tan claramente explicado por ti, que es el tema comercial, las repercusiones que tiene, las implicaciones que demanda esta burla de la ley para poder sobrevivir en un campo claro como es el económico comercial, tenemos una serie de dependencias tan marcadas en otros temas que son también muy, pero muy peligrosos, porque a diferencia de esto,
que lo podemos observar, que podemos ver lo que ocurre, que sabemos que hay sanciones, que para poder vender hay que burlar las sanciones, que o perdemos el mercado, todo este tipo de cosas. Hay otros temas en los que puede haber acuerdos muy nocivos, muy peligrosos, que no sabremos sino hasta que tengamos una oportunidad de No, y que poder... además nos están obligando, por ejemplo, en lo inmediato, ¿no es cierto? A diferencia de países vecinos, que además con los cuales competimos con los mismos productos en los mismos mercados externos, ¿no es cierto? Que no se someten de manera tan servil a los dictámenes de Washington, pues no tienen que entrar en ese tipo de ilegalidades, no tienen que poner en peligro esos segmentos de mercado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esto le pone al Ecuador en una situación de desventaja, inclusive en el acuerdo multipartes con la Unión Europea. Colombia y Perú firmaron más o menos lo mismo que nosotros, pero no tienen que verse obligados, ¿no es cierto?, a incumplir una cantidad de disposiciones institucionales como van a tener que hacer los actores ecuatorianos. ¿Cómo ves vos esa situación? Yo veo, como te digo, muy negativo. A mi juicio, todas las formas, y son más de 1000 formas que toma el servilismo, son totalmente negativas para los intereses del Ecuador. No hay que ser más papista que el Papa. El Ecuador debe actuar de acuerdo con sus principios, con los principios del derecho. Pero no tiene que... A menos que la Unión Europea y el GAFI se hagan de la vista gorda, ¿no? También ahí hay cosas, también ahí hay cosas. Tú sabes que todo el dinero sucio, de todas las actividades, el tráfico de drogas, de armas, todo este tipo de cosas, pasa por los centros más poderosos financieros, ¿no es cierto? Y los controles son pues limitados, son, digamos, algo controlan, pero mucho circula, ¿no es cierto? Y tú habrás visto cada vez hay más escritos que cuestionan la eficacia y la realidad de los controles, insinuando pues que se controla como pagando un peaje, digamos, ¿no? Esto se queda, pero lo demás fluye. Y fluye dentro de un sistema, pues, financiero que tú conoces mejor que nadie. Y no Claro, y ahí solamente... viene el tema de crear el problema para después vender las soluciones, en el cual justamente la banca offshore estos paraísos fiscales, ¿no es cierto? Estas guaridas fiscales se convierten en los grandes beneficiarios de toda esta política, ¿no? Claro, el paraíso fiscal, como decíamos una vez en Bruselas, es sinónimo de oscuro, de oscuridad. Es decir, allá va aquello que no es transparente, ¿no es cierto? Y el presidente banquero sabe perfectamente cómo operan esos mecanismos, ¿no? Yo creo que eso debe conocerlo él y pues con mucha precisión, ¿no? Otros temas creo que no conoce, ¿no? Pero estos tipos de cosas creo que conoce bien, ¿no En es eso cierto? sí es experto. Bueno, mira, la otra gran apuesta de esta política servil, ¿no es cierto?, es la Alianza para el Pacífico. Pero igual se están quedando colgados de la brocha, porque resulta ser que todos los temas fundamentales de la Alianza para el Pacífico, con toda la cuestión neoliberal y la globalización, están siendo fracturados por los propios Estados Unidos, pero al mismo tiempo, todos los países protagonistas de la Alianza para el Pacífico se están cambiando de esquina. ¿Cómo ves vos esa situación? Yo creo que es otro ejemplo claro de la falta de reflexión seria en la acción externa de los gobiernos de Moreno y Lazo, ¿no es cierto? Quieren seguir en la senda neoliberal, quieren seguir el libre comercio, todos los dictados de Estados Unidos hasta ciertos años, sin darse cuenta que esos postulados han perdido vigencia. El gran acuerdo transpacífico, que era el acuerdo TNC más grande que ha habido, se cayó por los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y dejó de promover ese tipo de acuerdos a nivel bilateral. El grande se cayó, el transatlántico igualmente se cayó, ¿no es cierto? Con la administración Trump en su primer año. Y acuerdos TNCs pequeños que haya promovido Estados Unidos prácticamente ya no hay. Y en la Alianza del Pacífico, sus gobiernos tienen un giro pues diferente a aquellos principios ahora que se han México, agotado. Colombia, Perú, Chile, todos se han cambiado hacia gobiernos con Exactamente. distintas tendencias progresistas. ¿Cómo Y queda el eso Ecuador en eso? pues queda simplemente fuera de foco. ¿Qué le Pues, queda para ganar? ¿Qué gana el Ecuador entonces estando ahí? yo creo que nunca hubiera ganado mucho, es la verdad. Yo creo que nunca hubiera ganado mucho. Yo nunca he sido partidario del ingreso a la Alianza del Pacífico, por ser un tema absolutamente comercial, con una orientación comercial
producto de las visiones del consenso de Washington de antes de libre mercado, TLC, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Consecuencia de esas visiones, ¿no es cierto? Y el Ecuador, pues yo creo que ni siquiera ha reivindicado en las negociaciones su condición de país de menor desarrollo, que en este caso estaría amparado por el Tratado de Montevideo y por el Acuerdo de Cartagena. Vamos a negociar en igualdad de condiciones. Por eso fracasa el acuerdo con México. Lo primero, porque México ha mantenido la misma posición durante más de 30 años, ¿no es cierto? De proteger a sus sectores, concretamente sectores que para el Ecuador son esenciales. Es lo que da contenido a un TLC para el Ecuador que vende, pues, lo que vende, y tan poco y tan orientado. Menciona los sectores que son claves y por qué justamente En el caso de México, banano y camarón, absolutamente claves, absolutamente claves. Y para nosotros, en todas partes, eso es clave porque es lo que producimos en gran escala, lo que son nuestros productos de estrella, ¿no es cierto? Pero yo quiero saber. Recordemos a la audiencia, ¿no es cierto?, lo importante de la estrategia de la Unión Europea, que de manera abusiva negoció con el Ecuador, ¿no es cierto?, tratando de dejar afuera como un elemento rehén al banano. Yéndose en contra del artículo 24 que habían firmado en la Organización Mundial de Comercio, que decía claramente que no podían dejarse fuera de la negociación elementos claves, elementos significativos del comercio exterior. ¿Cómo puede decirse que el banano no es significativo para el comercio exterior ecuatoriano? Bueno, y aquí habían los más papistas que el Papa, inclusive en los gobiernos progresistas, que se bajaban el calzón, disculpen el francés, ¿no es cierto?, es la categoría técnica, se bajaban el calzón frente a los negociadores europeos. Y la propia institucionalidad europea jamás reconoció lo que estaban haciendo sus negociadores porque era ilegal. Todo lo que tú dices es absolutamente cierto. Antes de yo ser nombrado embajador en Bruselas en junio del 2007, era subsecretario de Asuntos Económicos de la Cancillería y presidente de la Comisión Negociadora del Banano, ¿no es cierto? Y estábamos en la etapa crucial del proceso. Recordemos que tú estabas en la cuestión de 9 paneles que se le impusieron a la Unión Europea. O sea, 9 juicios dentro de la Organización Mundial de Comercio que los ganamos y que la Unión Europea no le daba la gana de aceptar de la manera más abusiva, de la manera más, lo que dirían ahora el bullying, ¿no? De la manera más matonil, ¿no es cierto? La Unión Europea, el jardín, como dice Borrell, pues, ¿no? El jardín frente a la selva, a la jungla, ¿no es cierto? El jardín, una de sus florcitas era que nos hacía así frente a lo que había. ¿Cuál era la posición que manteníamos y que solamente con Rafael Correa logramos ejecutar? Que el Ecuador tenía que ir al órgano de solución de controversias para hacer valer los 9 paneles. Es la acción al amparo del artículo 21.5 de la solución de controversias. De la Organización Mundial de Comercio, por si acaso. Claro, exacto, de la Organización Mundial de Comercio, ¿no es cierto? Donde no puedes hacer tu abstracción de lo ocurrido anteriormente. ¿Cuál era la posición de Europa? No, esto vamos a arreglar al negociar el acuerdo, ¿no es cierto? Y eso al Ecuador no le convenía. El Ecuador tenía que hacer valer lo que había ganado en derecho. Claro, y que era además lo mantenían como un rehén, pues, o sea, obligaban a que se negocie todo lo demás y ellos tenían como rehén siempre al banano como un elemento de chantaje. Pero ahí viene lo que dijiste tú muy bien. Al interior había más papistas que el Papa. Al interior había gente que decía, no, lo que hay que seguir es el proceso de solución de controversias al amparo del procedimiento 1966, que es justamente buscar un arreglo bilateral esperando el momento oportuno. Lo que queríamos nosotros era una sentencia definitiva del órgano de solución de diferencias que obligue a cumplir lo que había ganado el Ecuador. Entonces, la misma táctica vuelve a repetirse entonces ahora en este tongo que quieren hacer con respecto a México, ¿no? Claro, con la diferencia de que en el caso de México, ¿no es cierto?,
Se habla de que está acordado el 90 y pico% y que faltan dos cosas importantes para el Ecuador. Pero ahí también hay otros temas de gran importancia, Pedro, y tú conoces muy bien, que Pero nadie, son los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, de protección de inversiones. Pues. por ejemplo, ¿y qué tal el tema de propiedad intelectual, el de compras públicas, el tema de acceso al espectro radioeléctrico? ¿Alguien conoce que hemos cedido en esos temas? ¿Alguien conoce? Ahí lo que tenemos la gran esperanza en la gente decente del gobierno progresista de López Obrador, ¿no? ¿Qué va a pasar en eso? Todo eso es muy complicado, pero ese Yo, acuerdo esto de aquí ya me está parece que para. es un tema muy importante. Los temas de propiedad intelectual, los temas de protección de inversiones, han Ujú. sido uno de los elementos claves, ¿no es cierto?, del gobierno de Moreno y del gobierno de Lazo. Y un Ujú. elemento clave en toda esa, entre comillas, doctrina fue el procurador Íñigo Salvador, ¿no? Ujú. Experto supuestamente en propiedad intelectual y experto supuestamente en arbitrajes internacionales, que lo que han hecho es condenarle al Ecuador, porque lo que han dicho es, la doctrina de él, que además ha sido santificada por el propio presidente Lazo, es, las transnacionales siempre tienen la razón, el Ecuador siempre es culpable, vengan a cobrar los cheques. Ujú. Cuando se supone que el procurador, la función del procurador, para eso se le paga, es actuar como defensor del Estado ecuatoriano, es el abogado defensor del Estado ecuatoriano. Pero ¿no es cierto?, coge y de principio aduce la culpabilidad de sus defendidos. Y entonces tenemos una situación gravísima en estas negociaciones internacionales, porque también en el caso de Europa, ¿no es cierto?, en el tratado multipartes teníamos un elemento crucial que no tenía nada que ver con el comercio y que tenían que ver con estos elementos de neocolonialismo a través de las patentes, a través de todo este nuevo monopolio que se ha forjado en torno que es un chantaje, ¿no? El monopolio de la propiedad intelectual, y se ha visto clarísimo en el caso de las vacunas, los costos brutales, pero además la carestía en el caso de las vacunas, y que está dándose ahora de manera mucho más grave en esta guerra tecnológica, en esta guerra comercial que está separando los mundos, está fracturando la globalización y el Ecuador nuevamente se queda colgado de la brocha, ¿no es cierto? En una serie de elementos que le van a obligar a cercenar, tanto por el lado de la provisión de las importaciones como por el lado de las exportaciones, socios comerciales fundamentales, pero además en un bloqueo de sus posibilidades de acceso tecnológico. Y lo mismo se da en el plano de los tratados bilaterales de inversión, porque Europa nos obligó a nosotros a firmar una serie de mecanismos, ¿no es cierto?, cuando el Ecuador venía denunciando los tratados bilaterales de inversión, pero ahorita Europa está desconociendo y está violando todos los tratados bilaterales de protección de inversiones por el tema de las sanciones. Entonces, ¿cómo va a quedar el Ecuador si sigue negociando, si sigue entregando su soberanía en elementos tan claves como estos? Mira, lo que yo creo, Pedro, es que en estos gobiernos entreguistas no hay conciencia de lo que es la soberanía, ni lo que es ni lo que implica la negociación de un TLC. Aquí vemos básicamente el TLC, el ingreso de bienes, de productos y lo que vendemos, que puede entrar sin arancel o con menor arancel y algo nos venderán. Eso es lo que se ve y lo que se publica y se da a conocer. Pero los TLCs, como tú bien dices, tienen implicaciones mucho más profundas. Son 13 disciplinas que se negocian y ahí están temas que importan muchísimo, sobre todo a los grandes. A los grandes manejar más o menos banano, salvo el caso de México, que es diferente, ¿no es cierto? Pero con Europa, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué importa más? La propiedad intelectual, las inversiones, los servicios, las compras públicas, todo este tipo de cosas tienen una sensibilidad muy grande y son temas que van al corazón de lo que es el desarrollo de los países, ¿no es cierto? Entonces, entramos en un modelo enmarcado no en los intereses y visiones nuestras y nuestras capacidades, sino en aquello que nos dictan y nos enmarcan desde fuera, ¿no? Ahora, esto es muy, muy, muy chistoso, ¿no? Porque la crisis esta ha venido poniendo de manera muy descarnada, ¿no es cierto? Ha ido quitando las máscaras a los europeos y a los norteamericanos en estas situaciones, que nos ponían con el apoyo de los más papistas que el Papa, de sus lacayos locales, ¿no es cierto? El asunto este de que era una cuestión de una santidad técnica absolutamente prístina, y el tema este clarísimo, por ejemplo, de las compras públicas. ¿Ya? No, es que cualquier utilización de las compras públicas como una política de desarrollo es corrupción.
es la economía de los amiguitos y ningún país desarrollado puede entrar en estas cosas. Bueno, estamos viendo que tanto Europa como Estados Unidos están aplastando el acelerador y no ahora con el pretexto de la crisis de Ucrania, sino que desde la época de Trump vienen estas políticas. Claro. Escalando de una manera pero increíble. La última ley de Biden, que es el trumpismo sin Trump, ¿no? Acordémonos de eso, que Biden está siendo mucho más exitoso con las políticas agresivas, con las políticas matoniles de Trump para romper la globalización. Son ellos mismos los que están rompiendo la globalización. Y la ley antiinflación de Biden, ¿no es cierto?, está siendo tan descarada que los propios europeos dicen, vea, no sea malitos, o sea, ¿qué nos está haciendo? Y aquí, ¿no es cierto?, resulta que es un pecado mortal hablar de que las compras públicas puedan preferir la producción nacional. ¿De qué estamos hablando entonces, Fernando? Ya te digo, todo esto son aristas de la misma cuestión, ¿no es cierto? Aquí ha dejado de haber conciencia de los intereses nacionales, conciencia de la realidad del Ecuador, conciencia de lo que es la soberanía y la dignidad, ¿no es cierto? Y si tú no tienes esos principios, eres simplemente un títere servil de los poderes hegemónicos y de sus políticas, que crean, también es verdad, ciertos beneficiarios, ¿no es cierto? Eso, Pero hablemos de los beneficiarios. ¿Quién sale ganando de esto? Porque buena parte de los sectores empresariales del Ecuador, pues van a quedar absolutamente destruidos con esta evolución, sino los que han sobrevivido, porque ya han sido los que han golpeados sobrevivido. sistemáticamente. Pero los pocos que han sobrevivido van a quedar arruinado el mercado interno y los mercados internacionales absolutamente mutilados. ¿Cómo van a sobrevivir? Justamente, por eso tienes tú que el gobierno del presidente Lazo no tiene un apoyo monolítico en el sector empresarial, ni de los sectores de derecha. Ahí también se ha resquebrajado ese apoyo político. Es una consecuencia de que los beneficiarios no son todos, son pocos, muy pocos. ¿Podrías Con- hacernos un mapeo más o menos quiénes son los ganadores y perdedores en esta realineación internacional? Bueno, es un poco complicado hacer un mapeo muy preciso por sectores en el Ecuador, pero es evidentemente claro que el sector financiero está bien, ¿no? O sea, digamos, de los beneficiarios. Hay otros sectores que verán pues con mucha preocupación TLCs en los cuales pues su producción, su actividad será mermada. Di tú, por ejemplo, los textiles ecuatorianos en un TLC con China, pues será muy difícil que sobrevivan, ¿no es cierto? El banano, el camarón no pueden ingresar a México, pero acá en otros sectores entrarán. Entonces, todo ese tipo de cosas que generan lo que dices tú. Claramente, hay beneficiarios y unos que no lo son, pero el país en general no avanza, porque el país avanza cuando avanza en su conjunto, cuando hay una visión del bien común. El interés sectorial no es necesariamente el interés del país, pues por eso es el Estado el que tiene que tener una visión integral en toda negociación internacional. Integral y de Entonces, largo plazo, ¿no? claro, no es que negocian los bananeros, no es que negocian esto, no. Tampoco era solo banano con la Unión Europea, evidentemente, pero sí éramos cautivos deliberadamente, pero había que abrir a otras cosas y creo que se consiguió dentro de lo posible algo pues mejor que los vecinos. Pero eso es otra historia. Lo importante es que esta visión integral aquí no existe. Visión nacional no existe. Tú revisas los discursos del presidente Lazo en los Estados Unidos. Revisa esta barbaridad de ley de asociación estratégica Ecuador-Estados Unidos, que es aplaudida con bombos y platillos acá, cuando es la consagración del tutelaje a través de una ley extranjera. ¿Cómo puede un A país ver, soberano esto sí aplaudir eso? tenemos que entrarle a profundidad, porque esta gravedad, hicimos en la conversación anterior algo, mencionamos, Sí. yo quise hacerte una invitación cuando empezaron esos rumores, pero como se paró la discusión en el Senado norteamericano, ciertos sectores del Partido Demócrata tuvieron una actitud consecuente con los principios básicos, digamos, de las relaciones internacionales, pero finalmente, entre gallos y medianoche, aprovechando tanto la crisis internacional como el espíritu navideño, se terminó aprobando también por el Senado hace un par de semanas. Cuéntanos de qué se trata esta ley que nos convierte en menos que un protectorado. Estamos en una situación peor que la de Puerto Rico, pues. Mira,
es la ley de Asociación Estratégica Ecuador, Estados Unidos-Ecuador, impulsada por el grupo de senadores más reaccionarios del Congreso de los Estados Unidos. O sea, es la migración cubana que está ahí moviendo las cosas. Perfectamente identificada con todas las causas intervencionistas, injerencistas, los promotores de sanciones unilaterales, los promotores de proscribir a los regímenes que no sean pues totalmente afectos a los intereses de Y los promotores de todos los gobiernos dictatoriales y fascistas en América Latina. absolutamente, y de actitudes intervencionistas para que puedan llegar estos gobiernos dictatoriales y fascistoides, ¿no es cierto? Es decir, personajes perfectamente identificados. Entiendo que uno de ellos, inclusive en sus campañas, había recibido financiamiento de los hermanos Isaías, ¿no? Es decir, pues personajes muy claramente identificados. Estos Por senadores... cierto, recordemos que el abogado principal de los Isaías está vinculado, es el abogado principal de Lazo, ¿no? Ricardo Noboa Bejarán, hermano del expresidente Gustavo Noboa Bejarán. Estos senadores promueven este texto legal y lo presentan primero en el Comité de Relaciones Exteriores. Es un texto que simplemente tiene, con el siguiente enunciado, creo que queda claro cuál es el nivel de injerencia que tiene. Entre sus postulados dice, vamos a cuidar al Ecuador de la influencia extranjera maligna. Es decir, ¿quién califica influencia extranjera maligna en un tercer estado soberano? Perdóname, o sea, es una barbaridad esto. Y todo la ley, desde luego, la ley norteamericana, la ley de los Estados Unidos, está diseñada, definida, de acuerdo con los intereses y visiones de los Estados Unidos. Acá sacan boletines de prensa indicando que vamos a profundizar en la cooperación en seguridad, en medio ambiente, en comercio. Esos enunciados no dicen nada. Lo que hay que leer es el texto de la ley y todo lo que de esa ley se puede desprender y el tutelaje real que consagra. Pero lo más vergonzoso es que el presidente Lazo, apenas empezó este trámite, tuvo una videoconferencia con los senadores y aplaudió esa iniciativa sin haber leído la ley, ni esta barbaridad que te digo que está entre los primeros temas, esto de la influencia maligna. En el primer proyecto se mencionaba como ejemplo de influencia maligna Coca-Cola Sinclair y la influencia con China, en las relaciones con China. A ese nivel es el Ahora, tema. mira, aquí yo creo que es importante ubicar primero el antecedente de una visita inusitada de altísimos funcionarios estadounidenses al territorio ecuatoriano en los últimos meses, sobre todo en la presidencia de Lazo, ¿no? Incluyendo la más franca fue Laura, no recuerdo el nombre de la jefa del Comando Sur, que dijo, miren, América Latina tiene tantos recursos naturales, son tan ricos y no hay que permitir pues, que otros actores extrarregionales vengan por acá. Esa es la visión de los Estados Unidos, ese es el interés de ellos. Y a propósito de las visitas, también vinieron los senadores, también vino la general Richardson, también vinieron el asesor de seguridad nacional. Nunca, ningún país ha recibido tantas visitas tan seguidas de tantos funcionarios gringos. Y nunca se ha dejado de conocer qué es lo que venían a hacer y qué es lo que han acordado. Acá salen boletines de prensa de 4 líneas. La prensa no dice nada más que en las fotos, indicando como que estamos en las mejores relaciones porque nos visitan, pero nadie dice lo que se acuerda ni lo que se trata. La visión que dices tú, que manifestó efectivamente la general Richardson, deja clarísimamente en evidencia cuál es el interés de ellos. Y en los temas de seguridad, que son tan sensibles, ¿no es cierto? Ahí me refería, quería mencionar yo, a diferencia de lo del comercio, que se puede conocer, porque son sanciones públicas y todo lo demás, en lo de seguridad no conocemos el compromiso. Todo es secreto de Estado. La Asamblea, que en su momento tuvo la posición digna de rechazar el proyecto de ley,
hoy debería retomar pues su resolución y ser consecuente con con lo que aprobó, ¿no es cierto? Ahora, antes de entrar en ese punto, yo creo que es muy importante porque, claro, primero nos meten, es la misma táctica, el mismo mecanismo que hicieron con el tema de la tragedia que tuvimos con la pandemia, ¿no? Primero dejaron que haya, no solamente que haya tal cantidad de muertos y con tanta indignidad, ¿no es cierto? Esas imágenes que recorrieron el mundo del dolor de tener que dejar a nuestros muertos ahí botados en la mitad de la calle, con todo el desastre intencional del gobierno de Moreno, para que después se luzca recién llegado Lazo, ¿no es cierto? Con un mínimo de sensatez y un mínimo de administración, pudo generar lo que en otros países latinoamericanos ya se había logrado, pues, sin mayores problemas. Pues parece ser que lo mismo, es decir, están provocando una situación en la que se cuadruplica el número de asesinatos por habitantes, escalamiento del sicariato, un despliegue de sadismo, de crueldad que no se había visto en el Ecuador y que ya tuvimos este tipo de operativos, lo cual muestra que esto es programado, ¿no es cierto? Tuvimos este tipo de operativos en Colombia, en México, las crisis carcelarias que no paran, ¿no es cierto? Todas estas filtraciones tan macabras que se vienen dando y que inclusive periodistas allegados al gobierno muestran la directa vinculación de los servicios de inteligencia, de las altas esferas policiales, de altos funcionarios del gobierno en su vinculación con las bandas criminales, ¿no es cierto? Y se nos quiere plantear el asunto de que estamos avanzando en la lucha en contra del narcotráfico, estamos avanzando en el tema de la seguridad ciudadana. ¿Cómo entiendes vos esta situación? A mí me hace acuerdo del Rangasid, ¿no? A propósito del acercamiento de las relaciones con Israel, se les complican las cosas en los narcoestados de Colombia y México, porque vienen gobiernos progresistas que están con un proyecto que quieren afirmar a la ciudadanía, y entonces buscan plazas nuevas, como sería el Ecuador, pues. Eso es evidente, ¿no? Pero aquí te digo, hay tan poca o ninguna reflexión y tanto afán de ser servil, que no hay el más mínimo análisis de cuál ha sido la política de los Estados Unidos en seguridad ejecutada en Colombia. Hay un análisis del Plan Colombia, del Plan Patriota, cuáles fueron sus resultados. Hay un análisis de la cooperación con México en esa materia de parte de los Estados Unidos, que ha sido lo más intenso en los últimos 25 años. No solamente que hay estudios académicos, sino que tanto Acá, el presidente López nada. Obrador como el presidente Petro han mostrado claramente que décadas de guerra contra la llamada guerra contra el narcotráfico han sido un desastre para esos países, ha sido una guerra en contra de los pobres, ha sido un gran negocio para los vendedores norteamericanos de armas, en los que han estado inclusive involucrados la propia DEA, con el operativo Rápidos y Furiosos. En el caso colombiano también la DEA y la DAS, que es el organismo paralelo contraparte, digamos, del Estado colombiano, en el tráfico directo de drogas y en el tráfico directo de armas a favor de los narcotraficantes. En el caso mexicano ha sido explícito, lo ha dicho el propio presidente López Obrador, ¿no es cierto?, que los Estados Unidos, la DEA, proveyó de armamento tan sofisticado que ni el ejército mexicano dispone. Todo esto que dices tú, Pedro, corrobora lo que te estoy diciendo. Acá no hay el más mínimo análisis de estos temas. O sea, no hay ninguno, hay el afán de servir. ¿Cómo te explicas tú que dos países vecinos, uno como Colombia, uno como el Ecuador, uno con la experiencia profunda de Colombia, ¿no es cierto? El presidente Petro en las Naciones Unidas en septiembre de este año dice que fin la guerra de las drogas, que tiene que haber una estrategia latinoamericana con nuestros intereses, un replanteamiento integral de esta estrategia fallida impulsada por Estados Unidos. Y el siguiente orador, el presidente del Ecuador, plantea un plan Ecuador de acuerdo con las mismas... Pero además lo hace en un es de locos. que nuevamente nos ubica, ¿no es cierto?, esta vinculación de la política exterior con la política interna, ¿no es cierto?, y que nos remite a lo que empezamos con esta conversación, la instrumentalización de ciertos epítetos, ¿no es cierto?, hablábamos de que se utilizaba el asunto de la violación como un elemento para el asesinato del personaje político, ¿no es cierto?, más allá de la desaparición física, en el caso de Assange, en el caso de varios opositores en la cuestión árabe, hemos visto el caso de la corrupción, ¿no es cierto?, y ahora ya están escalando y dicen que todo el opositor,
cualquier persona que esté en contra, que no esté a favor de las preguntas que está haciendo el gobierno en la consulta popular, es un narcotraficante. Todos los indígenas, todos los sectores populares que se manifestaron en octubre del 2019, en junio del 2022, son narcotraficantes. ¿A dónde vamos a llegar? Justamente te digo, esta estrategia, ¿no es cierto?, es propia de un gobierno como el que tenemos, apoyado por quienes le apoyan y con medios de comunicación tremendamente, pues, cautivos, dependientes, favorables a esa política. ¿Quién repite el discurso del presidente? Todos los medios, las redes sociales, todos aquellos que favorecen al régimen repiten eso y lo han sentado como verdad absoluta. Pero acuérdate, pues, un tema tan evidente como el puente a la nada que denunciaron, el puente a la nada, que después inauguraron 2 veces y nunca hubo una rectificación. Esto Y no solamente es la prensa, ¿no? La complicidad de la prensa, sino de la claro, academia interna que no dice nada. desde ¿Dónde están los luego, estudios respecto a desde esto? luego, la academia, todos están aquí. Aquí realmente se produjo una polarización tan grande de la sociedad que el único fin que hay, la única orientación que aglutina es evitar la corriente progresista, en este caso a la revolución ciudadana. Y a través de eso todo lo demás es válido. Cualquier persona con mínima sensibilidad social, ahorita ya no solamente que es corrupta, sino que es narcotraficante. Ya Narco, solamente falta que seamos violadores, terroristas, terroristas y terroristas. violadores, porque ya es la única que nos falta, pues, o sea, en el repertorio, en el menú que tienen es lo único. Y ahora, ¿no es Es cierto?, se abre terrible, la puerta de que haya extradición. lo cual es una monstruosidad, ¿no es cierto? Todo esto va concatenado, como decíamos, todo está concatenado. Y aquí hay un gran ganador, ¿no es cierto? El gran ganador es el país más grande, los Estados Unidos, que orienta y tiene sus alfiles que hagan lo que quieran. Tú decías muy bien, ha perdido gravitación en Colombia, país estratégico, pues vecino de Venezuela, con costas del Pacífico, del Caribe. Bueno, el Ecuador algo ayuda, ¿no es cierto? Y con un servilismo único, único, Ahora, esto único. de aquí nos lleva además a un proceso de deterioro, o sea, no es una cuestión de un hecho, sino que es toda una dinámica que se Desde está luego, todos son disparando, ¿no es cierto? derechos. Que va adquiriendo vida propia y que implica un deterioro brutal de las condiciones de convivencia, pero también del marco legal e institucional del país. Es decir, acordemos, yo hacía referencia a Rangasit, ¿no es cierto? Porque esto está directamente vinculado con este proceso de escalamiento de la violencia que incluye, otra de las preguntas de la consulta, que incluye el nuevo Plan Cóndor. Ubiquemos clarito lo que pasó con la dictadura de Áñez en Bolivia y de la vinculación de la OEA y de todo el papel que tuvieron tanto el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo en todos estas maquinaciones antidemocráticas. Ubiquemos con respecto a la impunidad, ¿no es cierto? La impunidad de Rangasit y del terrorismo de los servicios secretos extranjeros operando aquí en nuestro país. Acordémonos de cómo acabó esa situación con la impunidad de estos sectores vinculados, muy vinculados a la embajada norteamericana y al ministro impuesto por la embajada norteamericana en el caso lastimoso del femicidio que se cometió en la escuela de policía, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos hablando de profundas relaciones de estos temas que parecerían lejanos con las condiciones inmediatas de convivencia interna que se supone que se habían ido ganando, que eran ya temas irreversibles en nuestro país, ¿no? Totalmente de acuerdo, todo está vinculado, todo está ligado. Y muchos de estos episodios tan tristes, tan nocivos, son reflejo de esa situación de sumisión, de tutelaje, de seguir un camino trazado, ¿no es cierto? Imagínate tú que un ministro del Interior señala como mérito que ha sido pues sugerido por la Embajada de los Estados Unidos. O sea, ¿en dónde estamos? Pues, ¿cómo es posible que un embajador extranjero de los Estados Unidos haga las declaraciones que haga y aquí consideren que es un aporte al país? ¿Cómo es posible que diga que va a retirar las visas a no sé cuántos generales de la policía y al día siguiente aparecen muchos generales, yo sí tengo visa, yo sí tengo visa? O Claro, sea, además se le o está sea, asignando ya y normal, es lastimosamente una conducta, viejo. sectores hasta progresistas caen en esa trampa, ¿no es cierto? Porque los Estados Unidos terminan, ¿no es cierto?, convirtiéndose en el árbitro de la moral.
después de todo lo que se ha descubierto, no solamente en el pasado del escándalo Irán-Contras, de toda la vinculación del financiamiento del tráfico de drogas, por ejemplo, en el sudeste asiático, con la cuestión del bombardeo a Laos y Camboya en plena guerra de Vietnam, con el financiamiento a la contra nicaragüense, a los organismos terroristas nicaragüenses, con el dinero directo del narcotráfico, del bombardeo interno y del tráfico de drogas interno dentro de los Estados Unidos, auspiciado por el FBI, por la CIA, para contrarrestar, por ejemplo, a movimientos como de los Panteras Negras, la cuestión que se dio en Oakland, ¿no es cierto? Lo que hemos mencionado de Rápidos y Furiosos. Estamos hablando acá de una situación muy, muy grave que puede plantear, o sea, el Ecuador no está preparado para esta situación. Hemos tenido 100 años, ¿no es cierto?, en el que con todos los defectos, no es que ha habido aquí santitos, pero algo hemos hecho los de arriba y los de abajo para evitar las espirales de violencia que hemos tenido los países hermanos. Aquí en el Ecuador, de acuerdo al informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado, el Ecuador ha sido un sitio de trasiego y sobre todo de lavado del dinero de la droga. Pero ahora esto que se ha mantenido durante décadas está cambiando muy radicalmente y amparado, digamos, con toda esta retórica de lucha en contra de las drogas, de los decomisos, de la vinculación en la estrategia de norteamericana de la guerra contra las drogas y de la seguridad que se plantearía en esta ley. ¿Cuáles son los elementos específicos que tú has estudiado en esta ley que nos involucrarían en este Plan Ecuador? Mira, la ley da enunciados, da objetivos generales. ¿Cómo van a materializar esos objetivos? Es lo que es tremendamente nocivo, ¿no es cierto? Porque se va a materializar con seguridad a través de acuerdos interinstitucionales, es decir, DEA, policía, marina con marina, ese tipo de cooperaciones, utilización de bases militares, no cesión para evitar ir contra la Constitución, pero verán el mecanismo de profundizar la en estos truquitos, en estas leguleyadas, y ahora decía, ni siquiera son leguleyadas, sino lenguleyadas, ni siquiera se cuidan de las formas de buscar alguna argucia legal, sino que simplemente cambian el nombre a las cosas. El propio procurador diciendo que el Banco Interamericano de Desarrollo no es banco para favorecer a su amigo que prepagó la deuda en plena pandemia y en lugar de dar recursos para los médicos, para las enfermeras, para los policías, para los militares que estaban en la primera línea de defensa contra el COVID, pues cogieron y dieron esa plata a los amigos banqueros. Entonces, esta situación, ¿no es cierto?, que dice que no es apuesta si se trata del fútbol, no es banco si es que es del Banco Interamericano de Desarrollo, también están haciendo estas cosas para violar explícitamente artículos 418, 419, 20, 21 y 422 de la Constitución. Ya lo hicieron con el retorno del Ecuador al CIADI, que ha significado, ¿no es cierto?, unos pagos gigantescos, ya lo han perpetrado en el caso de Perenco, ya están negociando, inclusive está en el presupuesto del Estado, está puesto la cifra, $2,000 millones para Chevron Texaco. Después de que son ellos los que contaminan, ¿no es cierto?, yéndose en contra de cualquier criterio, de cualquier sensatez, de cualquier criterio de decencia en el país, pues se está poniendo en el presupuesto del Estado tanto el vuelto para los Isaías, de los que hablábamos hace un momentito, que está una parte en el presupuesto del Estado y otra parte en un fondo del Banco Central, como el pagarles, ¿no es cierto?, a todos los arbitrajes internacionales. Todo esto se está bypaseando a la Asamblea. ¿Cómo es posible que se apruebe de manera unilateral una ley en los Estados Unidos que viola la soberanía nacional y que el Ecuador no tenga nada que pueda decir? La Asamblea se pronunció oportunamente, ¿no es cierto? Pero el Ejecutivo, que es quien maneja la política exterior, ¿no es cierto?, aplaude esa ley. Lo grave ahí es que la Asamblea tiene que ser consecuente con lo que ya aprobó. Si lo que ha hecho el gobierno del Ecuador al aplaudir esa ley y empezar a instrumentar la ley, ¿no es cierto?, tiene que ser consecuente, tiene que llamar a que expliquen lo que están haciendo y tiene que ser consecuente con el rechazo y condena de su primera resolución, ¿no es cierto? Y tiene que averiguar aquí lo que ocurre, porque si bien la política exterior corresponde al jefe del Estado, tiene que estar enmarcada en la Constitución.
Y la Constitución dice claramente que no puede haber, pues, que tiene que defenderse la soberanía del país y aplaudir una ley que tutela nuestra política exterior, tutela nuestras relaciones económicas. Es realmente increíble. Ahora, Pero dentro del derecho ahí viene algo internacional, muy sí. parecido a lo que decías tú. Tuvimos el procurador que dijo que el Banco Interamericano no era banco, ¿no es cierto? Tenemos un canciller actual que dice que la ley extranjera que tutela al Ecuador es una muestra de confianza. O sea, te digo, con esos criterios, ¿a dónde vamos? O sea, te das cuenta, o sea, no hay pues conciencia Pero de las además, cosas. dentro del derecho internacional, vos como experto, ¿cómo puede entenderse en el actual sistema? O sea, después de la paz de Westfalia en 1648, había el tema del Estado Nacional con el tema de la jurisdicción. ¿Cómo es que puede, no es cierto, operarse? ¿Cómo es que puede viabilizarse una jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos sobre resoluciones hasta administrativas del Estado ecuatoriano? Por eso es tan ridículo, tan impropio, que desde el gobierno del Ecuador se aplauda una ley extranjera sobre nuestro país. O sea, eso no cabe en el derecho Ahora, internacional. eso te iba a decir, hasta en la Carta de Naciones Unidas, eso está prohibido. No, en el derecho internacional, las relaciones internacionales se dan por acuerdos entre las partes, no por actos unilaterales. El acto unilateral no tiene trascendencia más allá de quien lo emite, ¿no es cierto? Sí, los Estados Unidos pueden hacer las leyes que quieran, pero esas leyes no pueden tener injerencia en nuestra política y menos aún ser aplaudidas por nosotros. Es lo que es una barbaridad. Estados Unidos puede considerar que es influencia maligna X, Y o Z, pero lo que es condenable es que el Ecuador diga, muy bien, que usted diga que la influencia maligna es X, Y y Z y yo voy a seguir lo que usted dice. Eso es lo que es absolutamente fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. No. Ahora, todo esto obviamente beneficia a un sector de la oligarquía ecuatoriana, sobre todo vinculada al eje financiero especulativo, vinculada a las offshore, vinculada a las guaridas fiscales, de los cuales el propio presidente Lazo fue denunciado con los Pandora Papers, con el tema de Banisi, como él mismo lo ha aceptado en la cuestión de que nombra a sus hijos y a su mujer como testaferros la víspera, violando lo que se había establecido en la normativa ecuatoriana a partir de una consulta popular de que ningún funcionario público podía tener recursos en las offshore. Y recordemos, ¿no es cierto?, además del señor es del Opus Dei, el tema de la santidad del matrimonio, pues más allá de cualquier creencia religiosa, de acuerdo al derecho ecuatoriano, ¿no es cierto?, hay la sociedad conyugal, pues. Entonces, además de eso está mal hecho, ¿no? Yo no sé cómo operan, seguramente esto va a significar una escalada de los organismos de seguridad y de control administrativo, SRI, Contraloría, Fiscalía en contra mía, pero es evidente que son esos organismos los que tendrían que estar viendo qué es lo que pasa con el patrimonio del presidente banquero. El experto, insisto, experto en este tipo de mecanismos. Gravísimo, gravísimo lo que está pasando con este tipo de cosas, porque en estos días, ¿no es cierto?, resulta ser que la embajada americana le acaba de quitar la visa al cuñado del presidente de la República, otro de los dueños del Banco de Guayaquil. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los mismos sectores, los únicos sectores del país que estaban siendo beneficiados por esta política de sometimiento servil y neocolonial a los Estados Unidos, de pronto empiezan a ser disciplinados. ¿Qué crees que está detrás de esta situación? Yo he visto en las redes sociales lo de Danilo Carrera. Realmente, si es que eso es verdad, es muy, pero muy grave. Es gravísimo, porque realmente la relación familiar, empresarial, de negocios entre Danilo Carrera y el presidente es absolutamente íntima, íntima. Realmente el gran creador de la fortuna es Danilo Carrera, ¿no es cierto? ¿No? Todo ello es muy sensible y pone en evidencia algo pues que, por decirlo menos, deja en ridículo el discurso oficial de que quien piensa diferente es narco. ¿No? Entonces, y que no tiene visa y todo lo demás. Todo esto es muy, muy grave,
Yo creo que hay que esperar que se confirme la noticia. Yo he visto solamente en redes sociales un par de tweets, no he visto nada más. Si es que está confirmado y es así, es algo sumamente grave, Bueno, sumamente grave. aquí tenemos que esperar, ¿no es cierto?, que tanto los organismos de control como la prensa van a mantener absoluto silencio y van a cubrir esta noticia, sea verdadera o sea falsa. O sea que es muy difícil que nos enteremos a la final qué Así es, sucede. Pero yo creo así que es importante, de nuevo, remitirnos a lo operativo de esta situación. Tú mencionabas el tema de lo explícito que fue la posición de este aparataje de tutelaje sobre la administración ecuatoriana por parte de los Estados Unidos con respecto a Coca-Cola Sinclair. ¿No será que, a propósito de que el nombre del programa es Hilando Fino, no será que Hilando Fino, esta viveza criolla del presidente banquero de irse primero a China, en el que consigue además una serie de concesiones muy generosas que China no tuvo, ¿no es cierto? Gestos que China no tuvo con respecto al gobierno progresista en el pasado, y que empieza a hacer una serie de arreglos relativamente benéficos para el país con Lazo. ¿No será que Lazo dijo, bueno, yo primero les engatuso a los unos y después les engatuso a los otros? Porque en los hechos, todo lo que Lazo acordó en China ahora tendría que pasar por el derecho a veto que se arrogan los Estados Unidos con respecto a todos los actos de la administración Lazo. Yo creo que los americanos serán muy selectivos en aplicar su derecho a veto, como tú señalas, ¿no es cierto? Ellos sabrán qué consideran una amenaza a sus intereses y qué no. O sea, que se vende un poco más de camarón, de bananos, no les afectará. Pero que haya algo en tecnología de la información, en 5G, ese tipo de cosas, Claro, con eso es lo China, inmediato, ¿no? Es lo eso inmediato, que el Ecuador enseguida. se vete el Obras de derecho infraestructura a la base grandes, tecnológica. nada. Todo ese tipo de cosas habrá freno, ¿no? Ellos saben cómo actuar y sobre todo saben que aquí son absolutamente escuchados, ¿no? Yo te digo, o sea, yo veo que aquí hay realmente una sumisión absoluta. Yo veo que se dirigen las cosas desde fuera. Yo no veo el papel que tiene la Cancillería, no veo el papel que tienen los ministros vinculados al área internacional. Yo no lo veo. Yo simplemente veo un presidente que no es un estadista con las condiciones que tú has anotado perfectamente, un canciller pues que conoce de esto absolutamente Y que nada. solamente están llevando el agua para el molino, ni siquiera del conjunto de la banca. Ahí están las broncas entre Fidel Egas y el Banco de Guayaquil, sino que están llevando de manera explícita, ¿no es cierto?, toda la política exterior e interna, política económica, política Va de la financiera, mano, así es, hacia el grupo del Banco de Guayaquil. va de la mano. Entonces Todo ahí esta noticia que estábamos hablando del cuñado del presidente se vuelve todavía más delicada, ¿no? es gravísimo. Eso sería muy grave en todo sentido, ¿no? Ahora, esto estaría como parangón a lo que sucedió inmediatamente después del decreto 95 y del decreto 496 del presidente Lazo, en el que justamente establecía la doctrina, entre comillas, del procurador Íñigo Salvador, de que en los arbitrajes internacionales las transnacionales siempre tienen la razón y que ningún funcionario público podía oponerse al cobro por parte de las transnacionales, ¿no es cierto? Y decía inmediatamente que si había algún funcionario público que que quería hacer cumplir la Constitución y las leyes en algo que les afecte a las transnacionales, pues las transnacionales que ponían los arbitrajes y tenía que pagárseles todo y que el Estado ecuatoriano tenía que hacer juicio de repetición en contra del funcionario público. Inmediatamente después de eso, en el propio decreto 95, el presidente Lazo, como parte de sus atribuciones legales, pide que se duplique la producción de petróleo y Halliburton y Schlumberger, las dos transnacionales más importantes en explotación petrolera ahorita en el Ecuador, le ponen un arbitraje internacional. Inmediatamente, ¿no es cierto?, cuando pasa unos meses ya se hizo público el hecho de que Repsol, bajo el nuevo nombre que tiene, también le pone un arbitraje internacional al propio. Entonces resulta ser que los primeros que tendrían que aplicarse esa política son a ellos mismos. Se están pegando un
un tiro en el pie con todas estas políticas. Propio gobierno de los Estados Unidos empieza a acusar de narcotraficantes a la familia del presidente, los propios transnacionales a las que quieren beneficiar les ponen arbitrajes internacionales. ¿A dónde estamos yendo? Realmente el escenario que tú planteas con estos ejemplos claros es muy complejo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué norte tenemos? Las políticas del entreguista, las políticas que promueven los intereses que hemos mencionado, son cuestionadas por los supuestos beneficiarios. Entonces, ¿a dónde vamos? O sea, realmente no hay confianza, no hay credibilidad. Yo no veo algo que funcione de verdad, algo para el bien común que funcione de verdad acá. Y la cuestión sectorial se agota en el sector que se beneficia un momento. Después de eso aparecen las deficiencias, las decepciones y todo lo que conlleva una política diseñada, pues sin la reflexión y el interés nacional presente, ¿no? Sino para intereses muy particulares, ¿no? Es decir, una cuestión muy Particulares, parecida al tema de Somoza, al tema de Trujillo y de otros dictadorzuelos propio, pues latinoamericanos. propio, claro, propio, o sea, aquí hay una visión no de Estado, no de país, no de bien común, sino del negocio privado inmediato. Es decir, esto puedo hacer, hago, y esto me beneficia a mí, a mis panas. No, sí me entiendo, o sea, no hay una visión nacional, no hay una visión, pues, de lo que es el manejo del Estado, en lo Hay más muchas mínimo. resonancias en la psicología de Yo el Supremo de Roa Bastos, ¿no? Que yo creo que son muy pertinentes Claro, ahorita. claro. Fíjate, el Ecuador ingresa al Consejo de Seguridad, no por gestión de este gobierno, una candidatura presentada hace 9 años, me parece, endosada por el Grupo Latinoamericano, con un nuevo compromiso de respeto a los endosos, es decir, nada tuvo que hacer mayormente el gobierno del presidente Solo Lazo. cosechar los triunfos Exactamente. ajenos. Y para cosecharlo, nombra embajador en las Naciones Unidas, con el ingresaron al Consejo de Seguridad, a un abogado de transnacionales, a un abogado de estos casos que tú has mencionado. Claro, que estuvo directamente en contra, por ejemplo, de la ley 42 del año 2006, ni siquiera del gobierno correísta, ¿no? Que es la Así que es. permitió que el Ecuador pueda elevar su inversión pública del 3, 5% de los 30 años previos al 9.4% en el 2008 y que después llegaron hasta el 16.6% en el 2003. Yo creo que es muy importante ubicar que esto está directamente ligado, ¿no es cierto?, al desplome de la inversión pública en el país. No creo que acabamos el 2010, el 2022 con el 200 millones, 200 y pico de millones de dólares de inversión pública, cuando en algún momento llegamos a 14.000 millones de Te das dólares. cuenta, te Entonces, das cuenta. es una barbaridad. Todo esto está atentando contra el futuro, contra el desarrollo, contra la tecnología. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Aquí están vinculados los temas de propiedad intelectual y como tú bien mencionas, este tutelaje tiene un veto directo sobre elementos, no solamente de la política pública, sino de las relaciones comerciales y de adopción de tecnologías. Está ahí vinculado el tema de 5G. Recordemos que en otro gobierno más papista que el Papa en México, con Calderón, ¿no es cierto?, el gobierno de los Estados Unidos le puso la prohibición de algo que ya estaba firmado, que era el tren de alta velocidad entre México y Cuernavaca. Así que aquí también están vetadas todas esas posibilidades, no solo de la inversión pública, sino también de la inversión privada y también de cualquier innovación. No solo es el 5G, sino también ahora algo que fuimos pioneros, Fernando. Hace 15 años, cuando ni los chinos ni los rusos hablaban de este tipo de cosas, aquí en el Ecuador estábamos listos con el dinero electrónico. Claro, Sectores progresistas, economistas progresistas les dieron la razón a los banqueros diciendo que eso iba a reventar la dolarización. Ahora en todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional, el BIS, el Banco de Basilea, tienen informes, ¿no es cierto?, que muestran 90, 100 países en el mundo en una carrera por ver quién avanza en el tema del dinero electrónico que nosotros lo teníamos listos hace 14, 15 años. Ahora, ¿no es cierto?, una de las grandes amenazas al monopolio mundial que tiene el dólar sobre la transaccionalidad, sobre la liquidez, sobre el crédito, es el yuan digital, que no solamente atenta contra la primacía unipolar de los Estados Unidos en ese monopolio, sino que además puede bypassear a todos los bancos angloamericanos. Y ahí está el verdadero peligro.
Entonces, si es que el Ecuador empieza, como le están haciendo aliados íntimos de los Estados Unidos, como Arabia Saudita, que ya está vendiendo el petróleo en yuanes, como están haciendo los indios, como están haciendo en Indonesia, como están haciendo en Tailandia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es muy importante el que el Ecuador ubique que todos estos elementos nos están bloqueando el futuro inmediato, inclusive en términos capitalistas. Cualquier posibilidad de innovación, cualquier posibilidad de desarrollo de la infraestructura, cualquier posibilidad de una inversión realmente en nuevas capacidades productivas que no sean meramente especulativas, van a quedar vetadas por esta alineación insensata. ¿Cómo ves tú, que has sido especialista además en los temas meramente económicos, estos candados que se están poniendo sobre el futuro del país? Es gravísimo, Pedro. Son candados para el desarrollo, restan las opciones de desarrollo. Los países como el Ecuador requieren diversificar sus relaciones en el más amplio sentido del término, no solo relaciones económicas y comerciales, el diálogo político, la cooperación, los nuevos temas de tecnología, los nuevos temas como el que señalas tú. Es el futuro de verdad del mundo internacional. Y el Ecuador no puede estar anclado a una sola visión, y una sola visión que esté en evidente retroceso, una visión que se ve amenazada por estos nuevos desarrollos, y nuevos desarrollos que tienen como actores a países diferentes, a países del mundo en desarrollo, a países que tienen pues una gravitación renovada en el mundo internacional. La propia Europa pues ha visto cómo ha renegado posiciones tan marcadamente. Hoy con el conflicto Rusia-Ucrania queda pues como una potencia de tercera o cuarta. A la propia Alemania le están condenando en un absolutamente. suicidio, se están Entonces, eliminando como potencia industrial. ¿cómo podemos nosotros? Imagínate a nosotros en qué nos Claro, clasificamos. exactamente, no podemos. Tú das el caso del clarísimo, con una visión pues técnica del dinero electrónico, ¿no es cierto? Eso es una de las muchas cosas que pueden surgir y que cambian la forma en la que ha operado todo el mercado internacional, el comercio internacional y las relaciones financieras internacionales. Acuérdate tú, cuando planteábamos hace años, ya son qué, pues 13 años, la nueva arquitectura financiera internacional. Todo ello venía de la mano de cuestionamientos profundos al sistema imperante. Hoy lo que estamos haciendo es anclándonos a aquellos conceptos que tienen que ser revisados para que haya un funcionamiento diferente en la comunidad internacional, que sea pues más equitativa, más solidaria, más flexible, que no parta ni profundice más el mundo entre ricos y pobres. Porque justamente lo que decías tú, inclusive en términos capitalistas, ¿no es cierto?, del mismo sistema, anclarnos a la visión que está siendo superada, a aquella visión que no encuentra alternativas y que únicamente busca proteger su hegemonía, es tremendamente negativa para un país en desarrollo. Temas lacerantes, Fernando. Nos quedamos cortos, se nos va acabando el tiempo y tenemos que acabar este encuentro, pero yo te comprometo para una siguiente sesión de reflexiones, porque parece que esto no acaba. Es decir, esto de aquí es el principio de un proceso muy acelerado de deterioro y de conflictos internacionales e internos a los que nos vamos comprometiendo con estos candados que atentan contra nuestro futuro. Te agradezco muchísimo por estos comentarios tan iluminadores respecto a lo que está pasando y que ojalá entre nuestra audiencia pues vaya generándose el debate necesario respecto a lo que tiene que hacerse aquí en el país. Un gran abrazo con los mejores deseos para el próximo año. Mil gracias, Pedro. Un gran abrazo, un gran año nuevo. Hasta la próxima emisión. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos
Hoja de Ruta Comunicación.